ahora sí te puedo escuchar. Bueno, dándole saludos y esperando que la gente se conecte. Me presento nuevamente, mi nombre es José Luis Prieto, soy estudiante a egresar de la licenciatura en Antropología de la Universidad de Panamá, estudiante también de Criminalística en la misma universidad. Hoy, bueno, vamos a tener tu grata participación. Nombre, mi compañero José Luis Moreno. Eres abogado, divulgador científico de nacionalidad española, editor y creador de contenidos para el blog digital Afán por Saber y también miembro de la asociación Hablando de Ciencia. Bienvenido a este café antropológico y bueno, empezando con la primera pregunta eh, ¿quién es José Luis Moreno? ¿De dónde viene Afán por Saber y Hablando de Ciencia? Bueno, pues antes de nada, muchas gracias, José Luis. Encantado de estar aquí contigo y charlando y con todos los que nos están viendo. Bueno, pues yo la verdad es que mi interés por la antropología, por la historia, viene desde que era pequeño. Yo desde pequeño leo libros, me interesaba sobre todo el Antiguo Egipto, que es un tema que desde pequeño nos gusta a muchos, las culturas de Mesoamérica, los mayas, los incas, etcétera, etcétera. Y ese fue el principio del interés. Por diversos motivos, acabé estudiando Derecho. Mi padre estaba relacionado con la carrera y mi abuelo también, pero nunca dejé de interesarme por esos otros temas. Entonces, al final, lo que comenzó siendo una curiosidad o un interés, pues lo llevé un poco al tema de la divulgación y a profundizar en temas que a mucha gente le podían parecer raros o incluso tratar de aclararlos un poco y de hacerlo accesible. Ahí Sí, surge, rompiendo con ese estereotipo de que el abogado está encerrado solamente en sus leyes y no puede hacer un poquitico más. exactamente. Bueno, más nada primero que nada, igual estoy muy contento y felicitando tu labor. Creo que Afán por Saber nos deja muchos mensajes. Creo que en una de las líneas de tu blog especificas que no necesitas ser un historiador para poder hablar de tu historia, de hablar de la historia del mundo, de lo que te apasiona. Creo que eso es un gran mensaje de introducción a esa labor, a esa pequeña fundación. ¿Cómo nace Afán por Saber? ¿Cómo se crea Afán por Saber? Bueno, pues fue hace ya, pues este año han hecho 10 años desde que empecé el blog. Wow. Al principio era, pues lo típico, era comentar de forma un poco superficial, ¿no? Temas muy variados, porque yo lo que iba haciendo, conforme iba leyendo libros de diversos temas, iba tomando notas, las cosas que me llamaban la atención, lo que quería profundizar un poco más. Entonces de ahí surgió la idea de, bueno, ya que estoy tomando tanta información, leyendo tanto, ¿por qué no escribir un poco? Quizá como un aperitivo para un libro en un futuro. Y así empezó un Sí. poco la idea, ¿no? De con pequeños artículos ir comentando temas que a mí en principio me parecían interesantes, buscando en definitiva que a los lectores, a las personas que accedían al blog, pues les pudiera interesar. Entonces, ahí surgió un poco el tema, trato de muchos aspectos diferentes, arqueología, historia, pero sobre todo me interesa mucho y la verdad es que dedico mucho tiempo al tema de la evolución humana, entender Bien. Sí. la evolución humana y cómo hemos migrado por los diferentes continentes y nos hemos hecho diferentes dentro de iguales que distintas culturas, qué peculiaridades tiene cada una, qué cosas llamativas, Exacto. tratando de encontrar siempre buscando ese raíz común que tenemos todos. ¿Y alguna vez te han invitado o te han confundido con algún antropólogo o te han invitado a estudiar la carrera de antropología o arqueología? Sí, de hecho, como tú decías, es una pregunta que siempre me hacen, porque yo cuando doy charlas y comento que soy abogado, lo primero dicen, bueno, ¿qué hace un abogado hablando de biología o de arqueología? Yo eso lo dejo muy claro, es decir, yo no hablo desde el conocimiento que tiene un estudiante o un licenciado, pero no es menos cierto Sí. que
cualquier persona interesada y que dedique tiempo y esfuerzo, obviamente, puede llegar a eso. De hecho, me estoy planteando formalizar un poco el tema, estudiar una carrera con miras a la docencia, a llevar a Bien. quizá un paso más allá el tema de comunicar y divulgar temas de historia y de arqueología. No, y creo que es un gran comienzo, ¿no? No todos empiezan una profesión como la que esperas hacer desde, desde esta plataforma. O sea, ya has creado una plataforma, obviamente, Ujú. dedicada a este estilo y que lo complementes con una profesión que seguramente te va a abrir muchas más puertas. Esperamos que así sea. Y nada, pues mucho éxito en esa plataforma. ¿Qué cosas hiciste antes de empezar con el blog? Sí, la historia es bastante peculiar, aunque ya he conocido por otras personas que pasó más o menos lo mismo. Yo empecé a leer cuando era niño, cuando era pequeño, los libros de von Däniken, de Sitchin, acerca de los antiguos astronautas, quienes construyeron las pirámides, en fin, todos estos temas. Y estos libros que, yo siempre lo digo, están muy bien escritos y enganchan al lector. Es decir, son temas que no han dejado de interés pese a que la mayoría de estos libros se escribieron hace ya más de 30 años, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, de leer ese tipo de cosas, yo me he preguntado, bueno, ¿y esto será verdad? ¿Será verdad que había seres de otros planetas que vinieron aquí y fundaron civilizaciones, etcétera? Pues, y eso me llevó pues a interesarme por la arqueología, a leer libros de personas expertas que hablasen sobre historia, sobre evolución, etcétera, etcétera, y por supuesto me llevó también a desechar todas estas ideas de antiguos astronautas, etcétera, etcétera, dejándome el pozo del conocimiento de cómo la ciencia ha ido avanzando en el conocimiento de las civilizaciones del pasado, cómo los antropólogos han hecho trabajos con los pueblos de distintos continentes acerca de cuál es su pasado, las leyendas, la mitología, etcétera, etcétera. Y ahí es un poco el origen de todo. ¿Qué proyectos has llevado a cabo en estos 10 años de Afán por Saber y qué vínculo tienes con la asociación? Uh-huh. Ajá. Pues cuando fundé el blog empecé a buscar eh, cómo asociarme, cómo congeniar con personas que pensaran como yo. Es decir, yo estaba un poco aislado en el sentido de que no estaba en el mundillo, no era estudiante de historia, no estaba en ninguna carrera con compañeros con los que pudiera tratar estos temas. Era imposible. Yo lo más que podía hablar era derecho civil o derecho penal y no estos temas. Entonces busqué en internet, en fin, alguien con el que pudiera compartir todo esto, y di con la asociación en la que al final participé en la refundación, porque al principio era una plataforma de artículos por internet Hablando y de el ciencia. objetivo, exacto, hablando de ciencia, Ajá. y el objetivo de la asociación básicamente es llevar la ciencia al público. Es decir, lo que pretendemos fundamentalmente con la página web, donde publicamos artículos también en forma de blog, pero sobre todo organizamos charlas divulgativas, Sí. hacemos eventos todos los años y en distintas ciudades, donde ponentes pues, desde neurocientíficos, biólogos, en fin, bioquímicos de todo tipo, dan pequeñas charlas de 5 o 10 minutos sobre un tema, con el objetivo de que el público, sobre todo el que nunca le ha llamado la atención la ciencia o no tiene un conocimiento particular, pues se enganche, ¿no? A estos temas. Y ese es más o Sí, es menos el como camino que hemos seguido. visibilizar a los, sí, como visibilizar a los mismos científicos que están en su laboratorio creando Efectivamente. contenido, creando aportes científicos que también necesitan ser escuchados como a un cualquier actor de película que viene a hacer alguna charla TED motivacional. Creo que Exacto. los profesionales de la ciencia deben de tener este espacio dinámico para toda la población de todas las edades. ¿Qué satisfacciones o insatisfacciones te ha dado toda esta responsabilidad social a la que te dedicas? Bueno, pues satisfacciones muchas, la verdad. Es verdad que cuando haces, por ejemplo, una charla delante de 500 personas en un evento de este tipo, partes con la base de que la gente que va
ya tiene un poco de interés, o sea, no es un público reacio a los temas que van a escuchar Sí, bueno, siempre gusta la reacción. Sin embargo, cuando también he dado charlas en colegios, quizá ahí es más, la satisfacción es mayor, porque estás delante de chavales de 12, 13, 14 años y le estás explicando cosas que ellos quizá han visto durante el curso en geografía, historia o en cualquier, pero lo ven de forma muy superficial. Y claro. claro, llega una persona que no es un profesor del colegio, con una metodología diferente, con un enfoque diferente, y claro, yo intento hacerlo de forma más llamativa quizás, y claro, siempre es un poco siempre un poco diferente, ¿no? Y entonces eso llama mucho la atención y después, evidentemente, es es increíble cuando se te acercan y te bombardean a preguntas y te Sí, hacen ver cosas que tú ni siquiera te habías planteado y eso es maravilloso. También tiene, como todo en la vida, tiene cosas negativas, es decir, hay momentos en los que hay roces, sobre todo con las redes sociales, hay grupos de personas que están muy metidos en temas sobre todo del creacionismo, el diseño inteligente o sí. visiones racistas, que también se ve mucho en temas de antropología o en temas de historia. Entonces son debates que si yo intento no rehuir, no escapar de esos debates, pero tampoco trato de convencer a nadie, porque Ujú. muchas veces te encuentras chocando con una pared y no consigues nada. Entonces, muchas veces dar tu mensaje, tratar de explicarte lo mejor que puedas y ya que cada cual eh, tome su camino, lo que decida, lo que quiere. Sí, casualmente hablaba con ojos antropológicos, con César, antes de conversar contigo, sobre esa importancia de llevar la antropología a la sociedad, a las personas, obviamente, los que se dedican y los que se apasionan por la antropología, sacar un espacio para proyectar todo lo que tú estás haciendo, como que a veces puede parecer un poco agotante, ¿no? Mm, Porque no es lo mm, mismo que tú te dediques 2 años, 3 años en un proyecto de investigación, un proyecto arqueológico, que luego tengas que dedicarte a establecer una estructura de publicación, de charlas TED, si es posible, de lo que tú hiciste. No es algo que todo el mundo hace, pero creo que esa labor o esa responsabilidad social que tú tienes es un complemento que se te agradece, igual como lo hace Rubén Villalobos, que también se le agradece, porque enaltece el trabajo que muchos antropólogos y arqueólogos están haciendo eh, desde desde sus estancias, desde sus proyectos, y que no tienen esa visibilidad que hoy en día se puede tener, y bueno, creo que también se te aplaude, y nada, esperando que algún día también te vincules como profesional de la misma rama, porque sé que vas a tener muchas oportunidades más. eso espero, Este, sí. bien, cuáles son esas metas que tienes a corto y largo plazo con afán por saber y la Fundación Hablando de Ciencia? Pues a corto plazo te diría que el objetivo principal es continuar. Eh, es difícil, es decir, compaginar el trabajo que tengo con dedicar el tiempo que yo por lo menos le dedico a leer artículos, a leer libros, etcétera, etcétera. Me conformo ahora mismo con continuar porque mientras a mí o sea, mientras yo tenga ganas, es decir, mientras disfrute con ello, me gustaría seguir adelante. Y con la asociación Hablando de Ciencia, pues sobre todo expandir, llegar a más gente y que al final consigamos atraer a gente que nunca pensó en la ciencia, en la arqueología o en cualquier tema de estos, atraerlos a que vengan a disfrutar de temas que son realmente apasionantes. Entonces, yo con esos pequeños pasos me conformaría por ahora continuar unos cuantos de años y como te he comentado, si al final puedo encaminar mis estudios por ahí también, pues apoyándolo y llevándolo en parejo. Sí. ¿En qué te ha beneficiado o te ha afectado la pandemia en tu estilo de vida con todos los proyectos que tienes o tenías?
Pues bueno, como todos estamos pasando esta situación complicada, lo primero es que por fortuna no he tenido problemas de salud, o sea que en ese sentido bien. Por otro lado, el hecho de haber tenido que estar en casa todo el tiempo, pues parece mentira, pero me ha permitido leer más y tener más tiempo para estudiar, digámoslo así. Entonces, ha sido, por buscarle un lado positivo, ha sido bueno porque he estado más tiempo con la familia, he tenido tiempo para centrarme en esos temas y también te da una perspectiva, ¿no? de cómo enfocar y cómo vives la situación real en el día a día cuando te sales de la rutina y vives una situación como esta, pues te permite tomar un poco de perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que la salud bien y no hemos tenido problemas por ese lado, pues no me ha afectado mucho. Lo que sí, evidentemente, proyectos que teníamos pendientes de eventos este año, pues se van a suspender y lo que vamos a hacer, pues como casi todo el mundo, pues tenemos que adaptarnos. Hemos planteado ese evento que hacemos todos los años en Granada concretamente, lo vamos a hacer online. Entonces, es buscarle un poco de continuidad y adaptándonos Claro. a la situación en la que estamos. Sí, llegando un poquito a las casas y viendo que que le metan fe a este proyecto que en verdad no se ha parado, que no ha Eso es. cesado y que consiguieron las alternativas para llegar a todas esas personas interesadas. Y aquí se irán conectando 10, 15, 20 personas, pero esas 15 personas son realmente importantes. Ujú. Y bueno, como le he dicho a los otros invitados, esta grabación va a quedar aquí para que lo puedan volver a ver o lo puedan volver a sintonizar y la gente lo pueda comentar y lo podamos debatir más adelante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué influencia de tu experiencia en la universidad te ha aportado para lo que haces hoy con tus proyectos? Ujú. Bueno, pues aunque obviamente mi carrera no tiene nada que ver con la ciencia, pero sí que me ha dado una capacidad, como todo estudiante de universitario, de análisis, de comprensión de texto, evidentemente, y de al final una capacidad también para focalizar, es decir, para centrarte en un tema, profundizar en él, saber buscar bibliografía añadida, es decir, como una forma de navegar a través de tantos textos que tenemos a nuestra disposición hoy en día y Sí. también discriminar, tratar de discriminar y tener un criterio propio acerca de lo que lees, Claro. porque obviamente no basta con leer decenas de libros si no eres capaz de entresacar lo positivo, lo malo, lo bueno que tenga cada uno de ellos. Entonces, yo creo que la capacidad de un estudiante de hacer ese trabajo, independientemente de lo que estudie, es Oye, Ginny Pastor, una de las que nos está viendo, nos pregunta qué proyectos en temas de antropología física tienes para abordarlos en época de cuarentena. uh-huh. Pues estaba pensando retomar, yo hace unos meses hice un proyecto a través de Twitter y de Instagram de ir publicando una descripción de todos los huesos del cuerpo humano. Eh, Evidentemente, cuando estudiamos evolución humana, el principal material con el que cuentan los paleoantropólogos son los fósiles y comprender y entender la nomenclatura, los nombres de los huesos y su ubicación anatómica era esencial. Entonces empecé un proyecto en el que, empezando por el cráneo y bajando hasta los dedos de los pies, fui describiendo todos los huesos del cuerpo humano. Y ahora quería retomar eso para hacerlo quizás con un poco más de profundidad y, y ponerlo en contexto con algunas especies fósiles que se han encontrado y de qué manera los antropólogos físicos, los paleoantropólogos son capaces de distinguir entre un hueso de un hominino o de otro primate. Es decir, de qué Sí, oye, manera háblame podemos... de la fotografía con el cráneo, de dónde viene, dónde te la Ah, tomaste, ajá. sí, esa es una réplica del niño de Town, de Australopithecus africanus. Yo colecciono Wow. réplicas de fósiles porque los uso también en las charlas. Evidentemente no es lo mismo dar una charla un poco árida con unas diapositivas
que hacerlo Sí. con un fósil en la mano, explicándolo, las diferencias con el cuerpo humano y después dejándoselo para que los oyentes puedan tocarlo y verlo. Es muy impactante y además les ayuda Claro. a comprender, ¿no?, lo que estás diciendo. Entonces, me voy haciendo fotos de vez en cuando para cambiar las fotos de perfil, me voy haciendo fotos con algunos de estos ejemplares y esa que hay es completamente ese del niño de ¿No? Congo. Y es una experiencia didáctica que obviamente queda. O sea, no es lo mismo lo que Mm, viste hace 10 años en una presentación de PowerPoint con un divulgador científico, a que el mismo, recuerdes al mismo divulgador, recuerdes el mismo cráneo o el dispositivo con el que aprendiste, con el que obviamente va a quedar. Mucha gente aprende de manera kinestésica y visual, mm, y creo mm. que eso es algo que es un aporte para los que se dedican a los talleres comunitarios, a los que hacen este tipo de eventos, y que no los dejes de aplicar porque es esencial, es esencial. Como dice Rubén tiene también la idea de hacer museos interactivos, o sea, crear Ujú. ese tipo de... Porque obviamente en España y en muchas partes del mundo están los museos donde no puedes, que si no puedes tomar fotos, que si no puedes estar cerca de una vitrina, si no puedes estar cerca de esa cercanía con la historia, eh, que, que hace rechazar también esos modelos estructurales de los museos. Y creo que lo que tú haces es una especie de museología interactiva, es decir, crear todo ese contenido de manera didáctica para que la gente lo aprenda pedagógicamente. Sí, y además estoy tratando porque cada vez más este tipo de réplicas están accesibles de manera gratuita, es decir, teniendo una impresora en 3 dimensiones o acceso a ella, se están liberando los archivos para que cada uno pueda hacer su réplica. Y esto es importante por lo que comenta, es decir, si conseguimos que cualquier profesor de un colegio o de un instituto tenga acceso relativamente barato a esos productos, Claro. evidentemente mejorará. Entonces, estoy tratando de recopilar las distintas fuentes que hay en Internet y hablando con paleoantropólogos de distintos museos para que lo permitan en acceso abierto, el acceso a esos diseños, a esos archivos de impresión en 3D, para crear una pequeña Claro. biblioteca en la que todo el mundo pueda acceder allí y descargarlo y hacerlo ellos o como un proyecto para el propio colegio, en fin, buscando la manera de acercar todo este tipo de material a la comunidad educativa. No, y en este tiempo de cuarentena muchos nos está explotando la mente de innovación y creo que mucha gente está generando más aporte. Como tú dices, o sea, estar en este tiempo de pandemia nos ha hecho leer, estudiar un poco más. Lamentablemente muchas personas se van por otra perspectiva, un poco más triste, un Uh poco -huh. más deprimente, que bueno, que más que nosotros para poderles dar ese dato de energía y que vea que se puede sacar mucho provecho. Pues sí. Esto, que, ok, ¿y han habido algunos antropólogos o arqueólogos de tu país que te hayan comentado tus redes? ¿Te han pedido ha habido personas que te han pedido ser parte de la asociación? Sí, estamos ampliando mucho en ese sentido. Tenemos varios profesores de la Universidad de Granada, porque nuestro principal evento se hace allí, pero cada vez más estamos consiguiendo que se interese y sobre todo porque hay esa sensación, que cada vez ya es casi no es una sensación, podemos decir que una exigencia, de que los investigadores comuniquen a la sociedad sus descubrimientos, su trabajo, qué es lo que hacen. Es decir, eh, es imprescindible que un arqueólogo que está haciendo trabajo, por ejemplo, en Granada, en Córdoba, en Jaén o en Egipto, vaya y al público en general le explique cómo es su trabajo, qué es lo que hace, cómo lleva a cabo la investigación, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de esa investigación se hace con fondos públicos, es decir, que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces también es una forma de devolver a la sociedad parte de lo que están recibiendo. Entonces, tratamos siempre de fomentar esa vinculación y cada vez más pues lo estamos consiguiendo. Tenemos éxito y tenemos ya varios de los ponentes que son habituales. El profesor Botella, que es un antropólogo que Ajá. conocido de la Universidad de Granada, ha venido varias veces.
es un apasionado de la divulgación y entre otros muchas personas, y la verdad es que sí que es Sí. muy positivo esa interrelación. Eh, ¿Qué otros trabajos o experiencias han fortalecido, te han conducido a esta pasión por la divulgación científica de la evolución humana? Pues no sabría decirte, no sabría decirte. Yo cuando era pequeño, como te he comentado antes, leía muchísimo. Por fortuna, en casa de mis padres y en casa de mi abuela había muchos libros y tenía la oportunidad de acceder a ese material, ¿no? No tenía que ir a comprar nada. Entonces, eso me permitió abrirme camino. Después, es verdad que la vida me ha llevado por otro derrotero, pero en definitiva, ese pozo quedó ahí y siempre ha estado ahí. De hecho, durante un tiempo yo quise estudiar historia. Cuando llega ese momento casi trágico en la vida de cualquier adolescente en el que tiene que decidir qué va a estudiar, para qué, o sea, para buscar un trabajo, estuve decidiendo, en fin, tratando de decidir si hacía historia o derecho, y al final me decanté por el derecho, pero ya digo, siempre mantuve ese interés. Sí, y venir de una familia de abogados, eso obviamente influyó muchísimo más. ¿Qué dice tu familia al respecto? ¿Qué dicen tus padres y tu abuelo abogado? Que ahora te dediques a la divulgación de la evolución, de la antropología y la arqueología del mundo. Pues les parece muy bien, les parece muy bien. Quizá te diría que lo que les parece mejor es que lo haga como un hobby, no como una profesión. Sí. Quizá también eso tenga que ver. Pero en cualquier caso, sí, sí, les parece muy bien. Mi padre ya falleció, pero en cualquier caso, él venía siempre a mis charlas. Le gustaba, él también. Ya digo, muchos de los libros que yo tengo de historia, de antropología, Él los eran suyos. tenía. Eh, Exactamente. O sea que yo he recibido parte de ese interés, ¿no? Entonces, había siempre esa conexión y la verdad es que muy bien, muy bien. Te preguntaba, ¿hay algún requisito para pertenecer a la asociación? ¿Es algo que se está construyendo todavía? ¿Qué dimensiones o funciones tiene esta misma función? Perdón, fundación. Sí, como requisito básicamente no hay ninguno, es decir, ser mayor de edad, que es lo fundamental, y apenas más. Es decir, tienes que tener un mínimo interés por la ciencia, por su divulgación, no tienes que ser científico, ni mucho menos, simplemente tener ese interés. A partir de ahí ya puedes formar parte de la asociación, los miembros tienen una serie de derechos, una serie de ventajas, y ya digo, lo que buscamos es personas, gente interesada en remar en ese objetivo, que es acercar la ciencia a todo el mayor número de personas posible. Para eso vamos desde escribir artículos en la página web a participar en los eventos, a ayudar como voluntarios. Es decir, tratamos de crear una comunidad. Ahora mismo somos alrededor de unos 80 socios. Vamos avanzando lento, pero ahí vamos y va funcionando en el sentido de que a la gente le interesa. Es Sí, hoy indiscutible. primero hay dos preguntitas. Edgardo Aguilar Sí, pregunta si un lingüista puede pertenecer a la asociación sí. y cuál sería obviamente una función desde tu punto de vista, desde lo que se hace. Y Ginny Pastor nos pregunta que cómo vinculas el conocimiento del derecho en la antropología y la arqueología. Ujú. Bueno, respecto a la primera cuestión, sí, por supuesto, un lingüista puede formar parte de la asociación la función que puede desarrollar es todo lo que él quiera. Es decir, al final no tenemos un tema, es decir, no vetamos temas de los que tratar, siempre que se hagan con rigor en fin, con unos estándares, ¿no?, de comunicación, pero cualquier tema es impresionante y la lingüística, una de las ramas más importantes de la antropología, es decir, comprender, por ejemplo, cómo surgieron los lenguajes y a través de ahí cómo son las sociedades, es un tema apasionante, realmente apasionante, sobre el que se han hecho muchos avances últimamente. O sea Claro. que es un campo totalmente necesario. Y respecto a qué aplicaciones puede tener el derecho, pues
Yo estoy haciendo ahora mismo, estoy terminando un máster en bioética, un máster en el que estoy profundizando mi trabajo, es un máster a tratar sobre la libertad de la investigación científica. Desde hasta qué punto los investigadores o los científicos pueden realizar una investigación sobre el tema que ellos quieran. Esto tiene muchas vertientes. Hay un poquito de Desde, interacción con el micrófono. Hay un poquito Ajá, ¿se oye mejor? bien. Ahora sí. Ajá, decías el máster en bioética. Y hay muchos aspectos del derecho que tratan con esto, pero también evidentemente con la historia, con la arqueología, es decir, desde el tratamiento del patrimonio arqueológico de un pueblo o, por ejemplo, de qué forma hay que tratar a los nativos, a los pueblos nativos, cuando se hacen estudios genéticos o de antropología. Yo hace poco di una Exacto. charla sobre los conflictos que están planteando los estudios de ADN antiguo en poblaciones como los inuit o los nativos americanos, en los que hasta ahora no se buscaba la autorización, el permiso o siquiera la coparticipación de los nativos pueblos en esos estudios. Es decir, llegaba un genetista, tomaba una muestra, se marchaba, sin implicar a las poblaciones a los nativos en eso, evidentemente, eh, es algo que está cambiando y estamos viendo que los pueblos nativos quieren participar porque al final lo que se está viendo es sobre su pasado. Es decir, Sí. no es que llegue un extraño a hacer ese trabajo, sino que ellos mismos quieren participar en conocer su pasado. Porque hay muchos aspectos del derecho y los derechos que tienen los pueblos en conocer su pasado que hay que tener en cuenta. Sí, hoy en día muchos antropólogos o abogados que luego se dedicaron a la antropología y viceversa, le han sabido sacar provecho desde la perspectiva de la antropología jurídica, que es una línea que en Latinoamérica se utiliza bastante, que es también el peritaje cultural. Yo creo que Ujú. desde el derecho, o el elemento que tiene de ser abogado es esa que te permite litigar por los temas de patrimonio, de la historia, de la arqueología. Creo que hace poquito en la Universidad de Carlos III, creo que se llama la universidad en España, sacó un posgrado, una maestría en Derecho de la Cultura. Ujú, Entonces, efectivamente. el mismo programa invita a antropólogos a que participen de esta misma disciplina porque se necesitan personas que se dediquen al tema de el derecho, la bioética, el tema de la repatriación. La UNESCO necesita abogados que se dediquen a la Mm, repatriación de patrimonio. Hay muchos museos que están prestos al tema de la repatriación porque sabemos que había, no le digamos saqueos, pero mm, hubo una dinámica en, una época donde no se tenía las políticas culturales, las políticas para el tema de llevarse o trasladar algún yacimiento o alguna cultura material. Y creo que muchas de esas evidencias están en diferentes museos en los países élites que tienen eh, los grandes museos de las Américas. Entonces, no solamente por eso, creo que también existe la antropología forense, que mucha gente también mm. va a comentarla, pero no es algo que yo te invite a que lo hagas porque obviamente va a estar desde tu perspectiva, y si te dedicas a algo que es la divulgación científica, estás tomando los basamentos necesarios para poderlo llevar a todos los que te van a escuchar, bien sea jóvenes en las escuelas o en los institutos. Ujú. ¿Cómo ves la diferencia de los jóvenes de la universidad con los jóvenes de las escuelas en tu país donde has llevado esta responsabilidad social? Ujú. Pues es muy interesante, es muy importante esto que comentas. He de decir que los chavales en las escuelas, en los colegios, tienen un interés mm, total en temas de arqueología, de historia, de conocer el pasado. Eso es indiscutible. Yo hace poco en el colegio de mis hijos di una charla a niños desde los 6 años hasta los que estaban a punto de terminar, con 16, 17 años,
y en todos ellos vi ese interés. Pero un interés de verdad, es decir, haciendo cuestiones y preguntando para profundizar en temas que eran muy relevantes. Cuando llegas a la universidad, es cierto que el mundo hoy en día obliga a una especialización tan grande que muchos ya pierden ese interés que podíamos tener todos de niños. Es decir, Claro. llegas a centrarte tanto en tus estudios concretos que, salvo que lo que yo vaya a hablar esté relacionado directamente con lo que ellos están estudiando, es muy posible bueno, que les interese, pero no tengan esa misma curiosidad que tienen los chavales más pequeños cuando hablamos de estos temas. Es comprensible en parte, pero es algo que a mí me interesa o sea, no iba a decir luchar, sino que a mí me interesa tratar de cambiar. Es decir, eh, también he visto muchas personas mayores, de 60 y de 70 años, que me llegan después de una charla y dicen, me has dejado alucinado, no tenía ni idea de esto que has estado comentando, voy a leer más, recomiéndame libros, y es absolutamente maravilloso ese tipo de interacción y cuando ves que despiertas esa curiosidad en la gente por temas que nos llenan a todos, es decir, son temas que cualquiera no. No, y hay mucha gente que los jóvenes están más susceptibles, pero estamos todavía en una época marcada por las personas que estereotipan a las ciencias sociales Mm, y dicen, bueno, de las ciencias sociales no vas a vivir, tienes que coger una disciplina que te genere ingresos. Entonces, eso es algo, es una secuela que todavía viven nuestros padres y vive la generación actual, y creo que es algo que también hay que aprender a defenderla. Yo creo que ujú, no solamente se vive a través del dinero, se vive también de una pasión que te pueda generar, exacto. eh, obviamente, mucha más satisfacción que hacer algo a lo que te obligaron a hacer. Este, obviamente no te lo digo personal porque obviamente eres un No, abogado que pero, tienes... pero, Sí, pero dime. te lo digo yo, te lo digo yo. Yo llego días del trabajo y lo que te voy a decir parecerá una locura, pero llego deseando leer un artículo sobre el último hallazgo o porque a mí me sirve como vía de escape. Es decir, es una forma de salir de la rutina, ¿no? En la que me meto. Por eso te decía antes que estoy pensando muy seriamente dedicar tiempo a estudiar una carrera, antropología o historia, para formalizar un poco y conseguir salir de esto, porque de verdad que llevo muchos años ejerciendo y se cansa uno. Por lo menos yo personalmente me canso un poco de esa rutina diaria y me gustaría poder dedicarme de lleno a la pasión y sobre todo llevarla a los demás. Oye, antes de finalizar, te comentaba que había una dinámica, ¿te Sí, acuerdas? Una dinámica, obviamente está modificada directamente para ti. Eh, Dice, bueno, Edgardo Aguilar pregunta que dónde puede acceder a tu contenido. Tiene una plataforma de blog, un blog en internet que se llama Afán por Saber. Y también está en la plataforma la Fundación Haciendo Ciencia, hablando de ¿no? ciencia. Hablando de ciencia, perdón. Que obviamente allí hay una cantidad de contenidos y enlaces que les pueden servir a todos. Como les decía, pueden hacer los comentarios una vez que termine este video y los pueden, nosotros vamos a estar prestos para responder todas las dudas. Ok, la dinámica la que te voy a hacer es bien fácil. Tienes 30 segundos y me vas a responder según tus intereses, qué es lo que más te llama la atención en este punto de vista. Bien, dos palabras. La primera, antropología social o antropología física. Antropología física. Bien, Indiana Jones o la momia. Indiana Jones. Arqueología o etnografía. Arqueología. En laboratorio o en campo. Campo. Lo prehispánico o lo colonial. Prehispánico. Tiestos o huesos. Huesos. Ateo o espiritual. Ateo. Observación o entrevistas.
Observación. Docencia o investigación. Docencia. Bonds o CSI. Eh, ah, Bones. Ok. Investigation Discovery o National Geographic. National Geographic. La psicología o la historia. Historia. Sociología o filosofía. Filosofía. Eurocéntrico o buscador de dinosaurios. Buscador de dinosaurios. Pero para finalizar, quisiera pedirte qué mensaje de motivación le das o le recomiendas a todos los estudiantes de antropología y arqueología en el mundo. Uf, pues yo diría que fomentéis vuestra curiosidad. Es decir, para mí la curiosidad es fundamental. Cuando veáis algo en cualquier sitio, cualquier noticia, y os llame algo la atención, profundizad, leed, Claro. investigad, ser curiosos. De verdad que eso os llevará a caminos que ni siquiera podéis pensar y quién sabe si también a dirigir vuestro futuro profesional por algún camino que no teníais. ¿Qué recomendaciones o qué mensajes invitaciones le das a las personas que están y estarán viendo este video? Pues nada, simplemente que en este momento tan complicados en las que vemos tantas historias circulando por internet, sobre todo que muchas veces son medias verdades o simplemente son mentiras, que traten de tener criterio. Al final el Claro. criterio es simplemente buscar opiniones, aunque sean diferentes a las tuyas. Siempre es mejor buscar una opinión contraria para buscar también en ella algún tipo de verdad y, en definitiva, abrir las miras, no centrarte solo en tu círculo de amigos y eso enriquece siempre. Y a partir de ahí, respeto y criterio. Bueno, mucha gente agradece y le emocionó muchísimo la entrevista, tanto a tus seguidores como a los que siguen Antropofisbe. Primero que nada, agradeciéndote enormemente la invitación, que me hayas aceptado este café antropológico. Esperando que obviamente más adelante nos podamos seguir concertando y que sigan viendo los próximos cafés antropológicos con los próximos invitados que también son de diferentes partes del mundo y que quieren explicar y exponer lo que están haciendo para la sociedad en momentos de pandemia. Y nada, pues para despedirme, recordando obviamente esta actividad, el proyecto de Café Antropológico va a estar colgado en el IGTV de Antropofisbe para que tus seguidores y los seguidores de Antropofisbe lo puedan volver a ver. Bueno, algo que agregar, hermano. Nada, gracias a ti por esta iniciativa, por haberme invitado y nada, a tu disposición para seguir comentando estos temas tan interesantes. Bueno, pues gracias, Tocayo. Nos vemos muy pronto. Te saludan desde Panamá y bueno, de diferentes partes del mundo también te mandan saludos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.